Bienvenido a la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia. Nuestra misión es elevar los niveles de consciencia en el ser humano. Integramos la sabiduría espiritual con el conocimiento científico. Esperamos encuentres este video de utilidad. La cuarta o quinta conferencia que damos aquí, lo que estamos intentando hacer es tocar una serie de temas distintos, ¿verdad?, que nos ayudan a todos pues, a conseguir lo que queremos, yo creo, ¿no?, que es la paz interior, ¿no? La paz interior, como sabéis, hemos dicho en otras conferencias, es el activo más importante que todos nosotros tenemos, ¿no? Además es la puerta de entrada a las facultades superiores de la consciencia, ¿no? Por eso es tan importante alcanzar la paz interior. Una vez alcanzada se abren las facultades superiores de la consciencia y se acabaron las preguntas, las dudas, los líos y todo, ¿no? Pero como no hay una máquina que podamos conectarnos para que eso ocurra, pues tenemos que hacerlo con nuestra comprensión, ¿verdad?, y con nuestro trabajo interior. Bien. Pues en ese sentido hicimos una conferencia que era introductoria, si os acordáis, los que estuvierais aquí, o los que hayáis podido ver la grabación, que explicaba este nuevo contexto de la realidad, digamos, en detalle, ¿no? Y luego, una vez hecha la conferencia introductoria, lo que hicimos fue tocar una serie de temas específicos, ¿verdad?, que nos ayudaban a la paz. Empezamos por hablar de las leyes universales, las relaciones de amor, eso ya entre las personas. Hemos tocado la paz interior como tema monográfico también, ¿verdad? En la última conferencia hablamos de la gestión del pensamiento, es decir, cómo podemos aprender a manejar la mente para que nos ayude a la paz interior, ¿verdad? Y hoy vamos a tocar otros dos temas en profundidad, que por eso se titula esta conferencia Aceptación y autorresponsabilidad, ¿no? Digamos que si aprendemos a aceptar la realidad y aprendemos a actuar con autorresponsabilidad, como ahora veremos, vamos a dar un paso muy importante, ¿no?, hacia la paz interior. ¿Okay? Estas charlas específicas sobre temas específicos siempre me gusta empezarlas con 2 minutos de recordatorio, ¿no?, para sentar el marco, ¿no?, en el que vamos a hablar, ¿verdad? Bueno, todos sabemos que ante la realidad, ¿no?, cómo vemos la realidad, cada uno de nosotros, caben fundamentalmente 3 posiciones distintas, ¿no? Son más de 3 y cada una tiene muchos matices, pero si la vamos a resumir, digamos, en cuanto a sus características principales, podríamos decir que hay 3 formas en este momento disponibles para el ser humano para ver la realidad, ¿no? La primera forma, bueno, pues la conocemos bien, es la manera que tienen de ver la realidad, pues la gente que tiene una visión materialista, ¿no?, de lo que es la realidad física, que además no tiene fe ni religiosa ni espiritual y que por lo tanto considera que la existencia pues, es un devenir, ¿no?, en los mundos físicos, y que después de la muerte física pues, ahí se acaba todo, no pasa nada y nos extinguimos, ¿no? Digamos, esa es la primera forma general que las personas tienen de ver la realidad. Luego está la segunda forma de ver la realidad, que yo la llamaría la forma que tienen las personas con fe religiosa, digamos, de ver la realidad, ¿no? Y ahí incluiríamos a las personas pues, que ¿sabes?, están adscritas a una religión, catolicismo, cristianismo, islamismo, judaísmo, la que sea, ¿no? En general, y aunque también hay bastantes divergencias entre una y otra, pero en resumen podríamos decir que esta segunda manera de ver la realidad tiene estos 3 puntos principales, ¿no? Ve al ser humano como un ser físico, todavía. Lo que pasa que en ese caso ya pensamos que el ser humano es un ser físico con una capacidad de trascendencia, que está teniendo una vida física para trascender, ¿no?, aumentar su fe en Dios, etcétera, etcétera. Normalmente, esta manera de ver la vida sí cree, ¿no?, en la existencia de Dios, o del absoluto, o de como lo queramos llamar, cree que el ser humano generalmente será premiado o castigado porque se porte bien o mal en la vida, ¿no?, y por lo tanto después sí cree que el alma sigue viviendo después de la muerte física,
y el alma pues va al purgatorio o al cielo o al infierno, o según se haya comportado el alma en la vida. Eso es la visión que se tiene pues, en el catolicismo, en el islamismo, en el judaísmo, por ejemplo, ¿no? Y hasta hace pocos años, digamos, estas eran las dos visiones esencialmente disponibles para el ser humano. Sí es verdad que en la antigüedad ha habido una serie de personas, pocas, ¿verdad?, que han podido salirse de esta visión, porque hay un refrán de la filosofía que dice que nadie puede pensar fuera de su contexto. Podemos intuir fuera del contexto, pero no pensar fuera del contexto. Entonces, si no nos cambian el contexto, no podemos pensar de otra manera. Yo personalmente, como ya tengo una cierta edad, yo me eduqué en la segunda manera de ver el mundo, ¿no? Porque cuando era joven era una persona con fe religiosa y nunca fui ateo, y siempre supe que pasaría algo después de la muerte con el alma, pero bueno, ahí me quedé, ¿no? Fijaros la importancia, ¿por qué recuerdo esto, no? Y qué importancia va a tener ahora con respecto a las actitudes de cada uno de estos tres contextos. Lo que sí me gustaría decir es que en los últimos 20, 25 años, 30 años quizá, la humanidad está cambiando de contexto por segunda vez en la historia de la humanidad. Pasó primero con Galileo, en la Edad Media, con Copérnico, tal y cual, pero ahora la humanidad está yendo a un nuevo contexto de la realidad. Y todo lo que yo voy a decir hoy sobre la aceptación y sobre la autorresponsabilidad está basado en este nuevo contexto, o sea, no tendría mucho sentido decir lo que voy a decir hoy si estuviéramos manejándonos en los dos contextos iniciales de los que hablé, ¿no? Este nuevo contexto de la realidad es distinto, digamos, de los dos primeros, y en vez de llamarle, por así decirlo, ateo o agnóstico o religioso, lo vamos a llamar espiritual, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera. Y este nuevo contexto cambia la visión de la realidad que nosotros hemos tenido, ¿no? Lo cambia porque la física cuántica y la física moderna, y la astrofísica y la epigenética y la psicología transpersonal, es decir, muchas disciplinas del conocimiento moderno nos están presentando otra visión de la realidad. Las características básicas de esta nueva visión es que la nueva visión científica sí da realidad al mundo sutil. O sea, el mundo sutil es el mundo que no podemos percibir por los sentidos, ¿vale? Por ejemplo, un pensamiento sería espiritual bajo esta definición porque no podemos cogerlo, ni medirlo, ni hacer nada con él, ¿no? Y esta nueva visión está diciendo que el universo es multidimensional, que tiene muchas dimensiones y que cada dimensión es un mundo nuevo donde la energía vibra más rápido y contiene más información, y por eso no podemos percibirlo por los sentidos. Esta nueva visión de la realidad nos dice que los pensamientos son cosas, como esta mesa. Lo que pasa es que como vibra más rápido, no los podemos percibir por los sentidos. Por lo tanto, esencialmente lo que nos está diciendo la ciencia moderna es que el ser humano es un ser espiritual teniendo una experiencia física de aprendizaje, no un ser físico teniendo una experiencia de trascendencia. Y eso cambia todo. Porque también nos están diciendo que el ser humano es multidimensional, es decir, que tenemos muchos cuerpos, ¿vale? Y que cada cuerpo tiene más importancia que el otro de acuerdo con su velocidad de vibración. Por lo tanto, el cuerpo físico es el más lento, por eso lo podemos tocar, pero tenemos cuerpo emocional, que compartimos con los animales avanzados, y luego tenemos cuerpo mental y cuerpo espiritual, que también se llama cuerpo sutil, o que tradicionalmente se ha llamado alma, ¿ok? Y por lo tanto, la nueva visión del ser humano por la ciencia moderna es que el ser humano es un alma en evolución. Y para evolucionar venimos a los mundos físicos y aprendemos a través de venir a los mundos físicos, ¿no? Hemos explicado en otras conferencias que igual cuando vas al colegio de la Tierra lo que tienes que aprender son matemáticas, geografía, en fin, lo que sea. El alma, cuando viene aquí a aprender, lo que tiene que hacer es aprender los niveles de consciencia. No nos vamos a detener hoy en eso, porque ya lo hemos explicado en otras conferencias. Que no esté familiarizado con los niveles de consciencia puede ir a YouTube y mirar alguna conferencia donde lo explicamos, o simplemente mi libro, leer el capítulo 3 de la primera parte y ahí está perfectamente descrito, ¿no? Okay. Entonces, por lo tanto, las cuatro cosas a tener en cuenta en la nueva visión de la ciencia es: el ser humano es un ser espiritual y no físico, nuestro origen es espiritual y nuestra casa no es esta.
Nuestra casa es donde habitan las almas, ¿vale? Que dicen los expertos que es la 10ª dimensión del universo, porque las 3 primeras son físicas, de la 4ª a la 9ª es el mundo de los pensamientos, y de la 10ª en adelante es el mundo de la consciencia. Por lo tanto, como almas, nuestra casa no está aquí. De hecho, cuando venimos aquí a aprender, nos quejamos bastante en casa, un poco como cuando los niños pequeños los queremos llevar al colegio y se quejan porque no quieren ir, ¿no? Segundo, tenemos que saber que es la consciencia, el mar de consciencia que nos rodea, el que crea la realidad física, ¿verdad? Y es la consciencia la que crea la realidad física siguiendo unas leyes, que también explicamos en conferencias anteriores. ¿Okay? Muy bien. Por lo tanto, lo que nos cambia fundamentalmente es la causación. Antes, cuando yo era un hombre más joven y estaba metido en el mundo de la religión y de la ciencia clásica, yo pensaba que la causación era ascendente, como piensan muchos médicos hoy. Por ejemplo, el cerebro crea la mente, ¿ves? Ahora sabemos que es al revés. La mente crea el cerebro para poder expresarse. O sea que la causación de todo lo que ocurre siempre viene de las dimensiones superiores en vibración, más rápida y más a las más densas, ¿no? De ahí la famosa frase de los místicos que decía, que yo nunca entendí cuando era joven, decían, no se mueve la hoja de un árbol con el viento aquí en la tierra sin que lo decidan arriba, ¿no? Y ahora la ciencia nos ha demostrado que eso es verdad, ¿no? Ok, entonces, dicho esto, y sabiendo que vamos a hablar dentro de un nuevo contexto, ¿no?, que no tiene nada que ver con el contexto en el que nos han educado, al menos a mí, en el colegio y la universidad, ya podemos entrar más directamente en la importancia de la aceptación y de la autorresponsabilidad, ¿verdad? Vamos a ver. Si la consciencia crea la realidad y lo hace siguiendo unas leyes de matemática o de matemático cumplimiento, el propósito de esas leyes es pedagógico, ¿vale? A nosotros solo nos ocurre aquello que nos tiene que ocurrir para la mayor oportunidad, digamos, de aprendizaje de nuestro alma, ¿no? De ahí se deriva la idea de que todo lo que ocurre es perfecto y necesario, ¿verdad?, para la evolución del alma, aunque no sea agradable para el ego. Evidentemente, si yo me rompo una pierna, o me pongo enfermo, o se muere un ser querido, o tengo una ruina económica, eso no va a ser agradable para el ego, para ningún ego. La cuestión es si eso es necesario para el crecimiento del alma, porque el alma tiene que aprender, siempre tiene que aprender lo mismo, que es imperturbabilidad ante lo externo. Cuanto más imperturbable se hace un alma ante lo externo, más sube el nivel de consciencia. ¿Ok? Bien. Entonces, voy a poner un ejemplo tonto para empezar, de la vida real, y luego ya entramos en harina, ¿no?, de la aceptación y la autorresponsabilidad. Hace poco yo estaba comiendo con un hijo mío en Madrid, y mi hijo tiene a su vez 5 hijos. Y uno de los pequeños, sí, esto es uno que voy por 15 metros. Entonces ese niño pequeño hizo una trastada, ¿verdad? Y mi hijo lo castigó en la esquina. Y yo le digo a mi hijo, oye, Gonzalo, se llama igual que yo, es el mayor, le digo, oye, Gonzalo, castigues a niño por esto, ¿no?, que tampoco es para tanto, porque si no te vas a pasar la vida castigando, y tal y cual, no sé qué. Y a eso me contesta mi hijo, papá, es que tú siempre fuiste un padre muy dialogante, cosa que te agradecemos, pero si nos hubieras castigado un poquito más cuando éramos pequeños, tampoco hubiera pasado nada. A lo que yo le contesto, pero hijo, serás desgraciado. Digo, cuando tenías 9 años y te castigaba, te cogías unas perras morrocotudas. Es solo ahora que tienes 40 años, ¿entiendes?, que puedes ver desde otra perspectiva ese asunto y valoras, ¿verdad?, el valor que tenían esos castigos. ¿Okay? Eso nos pasa a nosotros un poco lo mismo, sin darnos cuenta. La vida nos ocurre. Y lo que nos ocurre, unas veces es agradable para nuestro ego, pero otras veces no, ¿verdad? Lo que no es agradable para nuestro ego, lo rechazamos, lo resistimos y berreamos un poco como el niño pequeño cuando le castigan, ¿verdad? Pero el día que se produzca la muerte física y que el alma se desprenda del cuerpo,
estoy seguro que seremos capaces de apreciar cómo esas cosas que nos costaban, ¿no?, y que nos ocurrían y que nos costaban más, eran precisamente las más valiosas para la evolución del alma, ¿no? Entonces, fijaros, ante cualquier evento que ocurra que no es agradable para el ego, ¿cómo lo vivimos desde esas tres posibles visiones, ¿no?, de la realidad de la que hablábamos antes? Entonces, fijaros, desde la primera visión, la persona que tiene una visión materialista y no tiene fe de ningún tipo en nada que no sea material, pues no tiene herramienta para resolver las situaciones que no son agradables para el ego. Entonces, esas personas que tienen una visión de la realidad, cuando ocurre algo desagradable para el ego, su única opción es resistirlo, ¿verdad? Intentar cambiar la situación, resistir la situación, y el resultado de todo ello es que la situación persiste y que además la persona sufre, porque el sufrimiento es la resistencia mental a lo que ocurre, ¿verdad? El sufrimiento es siempre mental. El dolor es físico, pero el sufrimiento es mental, que al menos como yo lo voy a definir, ¿no?, para distinguir el sufrimiento del dolor. De hecho, conozco a muchas personas que tienen dolor sin sufrimiento y conozco a muchas más personas todavía que tienen sufrimiento sin dolor físico, ¿ok? Son cosas distintas. Entonces, la aceptación de la realidad, cuando tu visión de la realidad es materialista, es imposible. Entonces, todas esas personas no tienen otra opción a su disposición que resistir todo aquello que no les es grato o agradable para sus egos, quejarse, intentar resolverlo, luchar contra la realidad en definitiva, ¿no? Y eso, como todos sabemos, porque todos lo hemos hecho alguna vez, eso produce sufrimiento, ¿ok? Y el sufrimiento es lo contrario a la paz interior. Es el sufrimiento lo que vamos a intentar erradicar hoy de nuestras vidas, ¿ok? Y si lo conseguimos, pues ya veréis vosotros, no hace falta que yo lo compruebe, cómo va a cambiar por dentro la situación, ¿no? Bien, entonces fijaros que las segundas personas, las que tienen una visión de la realidad, digamos, basada en la física o en la ciencia clásica, aunque tengan fe religiosa, la mejor herramienta que tienen a su disposición para enfrentarse a situaciones que no son gratas para ellos o para el ego, es lo que llamamos resignación, ¿ok? Seguro que muchos de vosotros habéis escuchado esa palabra, ¿verdad? Y la resignación es mejor que la no resignación, pero sigue sin ser suficiente para la paz, porque la resignación ve el evento como malo, ¿ves? A mí me diagnostican una enfermedad, yo veo el evento como malo porque pone en peligro mi integridad física, pero luego mi fe religiosa me ayuda a resignarme, ¿no? A decir, bueno, pero hay otro mundo, cuando me muera ya estaré en el cielo, en el purgatorio, lo que sea, tal, y me ayuda a resignarme, ¿ok? Sin embargo, las personas que ven la realidad, como os he dicho después, según ese tercer contexto, ¿no?, que es espiritual, basado en la ciencia moderna, sabiendo que somos almas en evolución, que la consciencia crea la realidad siguiendo unas leyes, esas personas tienen una herramienta a su disposición que no tienen las dos primeras, ¿vale? Y esa herramienta es lo que yo llamo la aceptación, ¿ok? Claro, la aceptación es superior a la resignación, entre otras cosas, porque la aceptación por primera vez ve el evento como bueno. ¿Por qué ve el evento como bueno? Porque aunque el evento no sea agradable para el ego, son conscientes y comprenden el valor pedagógico que el evento tiene, ¿no? Acordaros que en otras conferencias hemos dicho siempre, cuando el alma viene aquí a un curso de aprendizaje, el alma trae destino, misión y función, ¿no? Destino es lo que ese alma tiene que aprender, misión es lo que ese alma contribuye al aprendizaje de otros, por temas que ya hemos tenido, que ya hemos aprendido de otras experiencias, y función es lo que hacemos para ganarnos la vida, ¿no? Porque las almas tienen que comer cuando están integradas en el cuerpo físico, ¿no? Cuando digo cuando están metidas en el traje de buzo. Entonces, por lo tanto, olvidémonos de la función, olvidémonos del momento del curso, de la misión, pero acordémonos del destino.
todos hemos venido aquí a aprender cosas. De hecho, los cursos que estamos viviendo, por ejemplo, en esta existencia, los hemos pactado antes de venir. ¿Okay? El alma pacta quién van a ser los padres, quién va a ser el marido, la mujer o la pareja importante en su vida, pactan si van a tener un accidente o van a morir antes de tiempo, pactan las enfermedades graves, en fin, todo lo que el alma viene a aprender de destino en esta experiencia de aprendizaje está pactada previamente, ¿no? Y aceptada por nosotros. ¿Okay? Nadie nos obliga, ¿verdad?, a hacer este curso o aquel. Hay almas más valientes que se atreven con destinos más difíciles para intentar hacer 2 o 3 cursos en uno. Hay almas más perezosas que prefieren destinos más cómodos para no tenerlo tan difícil en el mundo de la forma, y eso también es aceptado allá arriba y nos lo permiten. Lo que pasa es que eso nos causa a lo mejor ir más lentos en la evolución, ¿verdad? Pero en todo caso está pactado. Entonces, fijaros por qué es tan importante la aceptación. Vamos a ver, yo incluso cuando era un hombre religioso, yo siempre estaba dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. ¿Quién no lo está? ¿Me explico? El problema que yo tenía entonces es que yo preguntaba, ¿me pueden decir cuál es la voluntad de Dios para que yo pueda aceptarla? Pero claro, como no me llama él por teléfono para decirme cuál es, como que la tengo yo que adivinar, ¿no? Claro, yo estaba metido en una filosofía, en una metafísica. Si queréis recordar, las personas que tengáis o hayáis tenido o sigáis teniendo fe religiosa, sabéis que las religiones tienen un pequeño error metafísico con la ciencia moderna, ¿no? Y es que, claro, como no se podían imaginar que Dios causara el mal, ¿verdad?, pues cuando veían algo que consideraban el mal, por ejemplo un asesinato o una violación, pues decían, Dios lo permite, ¿ok? No lo causa, lo permite, lo causamos los seres humanos. El problema es que la ciencia moderna ha demostrado que Dios no permite absolutamente nada. O sea, es decir, que Dios causa absolutamente todo, ¿vale? Y contra la ciencia no se puede ir. Entonces tenemos que tener una nueva filosofía, una nueva metafísica que explique esa verdad científica. Entonces nos tenemos que enfrentar a la idea de por qué Dios causa el mal. ¿Ok? Por ejemplo, un asesinato, o una violación, o un robo, eso es lo que nosotros llamamos mal, ¿vale? Entonces, ¿cómo puede ser que Dios cause eso? ¿Verdad? Porque si la consciencia no colapsa el electrón, nada pasa. ¿Ok? No es que lo permita. O sea, es como si yo no puedo crear la realidad. Es la consciencia la que crea la realidad colapsando la función de onda del electrón. Si esto suena raro a los que vengáis por primera vez, por favor, en el libro está explicado y tardaría 45 minutos en explicarlo en profundidad. Pero vamos a aceptar de momento a ciegas esa afirmación y luego el que tenga alguna duda al respecto, yo le doy material suficiente para que lo compruebe, ¿vale? Entonces, la única explicación posible es que cuando ocurren cosas que son malas para el cuerpo, ¿okay? Por ejemplo, un asesinato, una violación, un robo, una enfermedad, esas cosas no son necesariamente malas para el alma. Acordaros que en Mateo 18:3 dice el Evangelio, no os preocupéis de los que dañen el cuerpo, no pueden dañar el alma. Por lo tanto, todo lo que aquí ocurre, sea bueno, malo, regular para los cuerpos, está orientado al crecimiento del alma. Imaginémonos que con toda seguridad mi alma, en experiencias anteriores de crecimiento, seguro que ha matado a alguien, seguro, ¿vale? Igual que todos los niños han ido a párvulos antes de llegar a Cuba, aquí en la Tierra, ¿no? Y en este momento yo tengo, si a mí me asesinan, probablemente es porque yo, en experiencias anteriores, he asesinado a alguien y tengo que ver por la ley del karma, ¿no?, o de las consecuencias naturales de los errores, qué significa eso de asesinar o ser asesinado. Y entonces me asesinan a mí para que yo tenga esa experiencia, ¿ok? Pero creedme que la conciencia no comete errores y que a nadie le ocurre absolutamente nada con la que esa persona no sea correspondiente por ley. Digo, por lo cual, ¿por qué asesinan a uno sí y a otro no? A veces la mente no nos va a dar todas las explicaciones posibles, pero todo tiene una explicación perfecta. El problema es que la mente solo puede ver apariencia, no esencia, y además la mente solo puede analizar las vidas de una persona en una sola vida. Entonces, yo, por ejemplo, pues puedo saber
lo que cualquier persona en esta vida ha hecho, ha dejado de hacer, lo que sea. No puedo saber lo que ha ocurrido en experiencias anteriores, ¿no? Y qué karma ha generado por sus errores antiguos, que a lo mejor ahora tiene que ver las consecuencias, ¿no? Lo que sí quiero decir es que todo lo que ocurre es perfecto y necesario, la sabiduría es muy eficiente y no comete errores, ¿vale? Los errores los cometemos nosotros, poniéndoles etiquetas a nuestra mente a lo que ocurre, ¿no? Agradable, desagradable, bueno o malo. Pero la conciencia no comete errores creando los eventos, ¿ok? Por lo tanto, si vemos las cosas de esa manera y no nos queda otra, porque la fe, o sea, la fe religiosa no puede ir en contra de la ciencia, eso ya se hizo con Galileo, se aprendió del tema y no va a volver a ocurrir. De hecho, el Papa Francisco, por ejemplo, en la religión cristiana, en su primera encíclica, en el punto 243, párrafo primero, dice: cuando la ciencia, haciendo un buen uso de sus actividades y de sus temas, llega a una conclusión razonable, ¿verdad?, la fe no puede contradecir. ¿Okay? Con lo cual, acordaros que el ser humano tiene tres ojos para ver la realidad, que lo hemos dicho en muchas conferencias: los ojos de la carne, de la medición, de la ciencia; los ojos de la mente, de la razón, que son los que usamos para la filosofía, que son los que usamos para las matemáticas; y luego tenemos los terceros ojos, que se llaman los ojos de la contemplación o de la intuición. Hasta ahora solo los místicos habían conseguido entrenar y usar ese tercer ojo, pero espero y confío que con lo que nos dice la ciencia todo demás sobre la realidad, pues muchos más de nosotros podamos ir ya a entrenar esos ojos, porque sabemos que vamos sobre terreno seguro, ¿no? Bien. Entonces, desde esta nueva visión de la realidad, aceptar la realidad es lo que nos da paz. Sabemos que todo lo que ocurre es la voluntad de Dios, ¿vale? Si no fuera la voluntad de Dios, no ocurriría, y por lo tanto ya no tenemos que hacernos la pregunta de qué tenemos que aceptar. Ya sabemos que tenemos que aceptar lo que ocurre. Sé que esto a veces, al principio, es muy difícil para la mente comprender, ¿no? Sobre todo porque ocurren cosas muy feas por ahí fuera todos los días, ¿no? Y nos preguntamos, ¿y cómo podemos aceptar esto, ¿no? Bueno, pero la realidad es que si no aprendemos a aceptarlo no tendremos paz, porque esas cosas nos quitan la paz y nos generan aversiones. Por ejemplo, no es fácil mirar lo que está pasando hoy en Venezuela, ¿no?, y ser capaces de aceptar, ¿no? Sé que aquí hay mucho venezolano y comprendo, ¿no?, la dificultad que esto puede estar causando. Pero sin embargo, si está ocurriendo, es porque hay una serie de almas que necesitan aprender algo de ello, ¿vale? Por ejemplo, hay almas que están allí y que han sido responsables de que esto ocurra, y han votado a quien han votado, y han hecho lo que han hecho, y tendrán que aprender ahora de las consecuencias. También es cierto que hay almas que están aquí y que esta situación de Venezuela les obliga a enfrentarse con una realidad para mantener su paz, les obliga a investigar formas nuevas de intentar ver la vida, ¿no?, porque si no, la situación sería muy frustrante, ¿no? Y en ese nuevo intento de ver la vida de otra manera, ¿no?, de investigar nuevas realidades, pues esas almas están aprenden, ¿verdad?, otros posibles contextos, aprenden a hacerse más imperturbables ante la paz, y por lo tanto tiene un valor pedagógico para todos, ¿verdad? Solo poner como ejemplo el hecho de que Gandhi, que fue capaz de sacar a los ingleses de la India sin pegar un solo tiro, sin embargo no fue capaz de parar la división entre la India y Pakistán. ¿Okay? Y yo me pregunto, ¿pero cómo es posible? Porque eso fue otro error espiritual, ¿no?, de que se dividieran. Pero a lo mejor la ley necesitaba que una serie de personas o una serie de familias pues tuvieran la experiencia de tener que irse de su sitio, relocarse, cambiar de país, con todo el lío que eso atrajo para todas las personas y las almas, y el universo no le permitió a Gandhi parar eso. Tan es así que, como Gandhi no se dio cuenta que estaba siendo un poco terco, se lo quitaron de en medio pegándole un tiro. ¿Okay? Entonces, a veces todos queremos el bien, o sea, lo mejor, pero claro, nos olvidamos del hecho de que esto es una escuela de almas. Entonces, imaginaros qué pasaría si yo voy mañana a un colegio de la tierra, por ejemplo a Gulliver, ¿no?, y digo,
esta clase de párvulo está muy desordenada, demasiada plastilina por el suelo, demasiada pintura en la pared. ¿Por qué no nos saltamos los párvulos y hacemos que todos los alumnos vayan directos a middle school? Sí, claro, pero es que los niños pequeños del párvulo no están preparados para entender middle school. Y si no pasan primero por párvulos y no pasan por una serie de experiencias de sumar, de restar, de dividir, difícil será que aprendan álgebra, ¿no? Como conviven distintos niveles de conciencia en la Tierra hoy, pues claro, necesitamos experiencias para todos los niveles. Los niños de plástico es perfecto que jueguen a la plastilina. Si no lo hacen, nunca llegarán a COU, ¿no? O al bachillerato alto. Y lo del bachillerato alto es perfecto que estén haciendo álgebra en la pizarra. Lo que no sería tan bueno es que los bachilleratos altos estuvieran jugando a la plastilina, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa en el mundo, y por eso tenemos que entender que a veces estas situaciones tienen valor pedagógico para muchas personas. Los del nivel de conciencia bajo, pues les deja ver que la violencia, que tal y cual, no les va a llevar a la felicidad, les lleva a la escasez, les lleva a la ruina económica, etc. A los niveles de conciencia altos les hace perfeccionarse en su paz, ¿verdad? Hace que, bueno, puedan mirar la situación, puedan comprender el valor pedagógico que tiene y puedan ejercitarse en tener una paz todavía más imperturbable que antes, porque en la medida en que una situación, como por ejemplo la de Venezuela, altere nuestra paz, eso ya nos está indicando que necesitamos la experiencia pedagógica, porque si no necesitáramos la experiencia pedagógica, lo que ocurriese no nos quitaría la paz. ¿Me explico? Pues cada vez que ocurra un evento que a cualquiera de nosotros nos quite la paz, eso nos está demostrando que necesitamos ese evento pedagógicamente. ¿Qué pasa? Si nosotros conseguimos entrenarnos en la aceptación, van a producirse dos efectos inmediatos. Esto, por favor, os pido que no vayáis a creer ni una sola palabra de lo que estoy diciendo, ¿vale? Lo que os pido es que lo verifiquéis vosotros en vuestras vidas, ¿vale? De la manera que si os digo que si metéis el dedo en la piscina os vais a mojar, podréis creerme o no, pero podéis probarlo, ¿vale? También podéis probar esto. Cada vez que hay una situación en nuestras vidas que es difícil para nuestro ego, que no es agradable, que no es apetecible, que no es lo que nosotros hubiéramos diseñado o buscado, ¿no? Si somos capaces de aceptar esa situación, se van a producir dos efectos inmediatos. El primer efecto es que vamos a ganar paz interior, eso os lo aseguro. Y el segundo efecto es que la situación va a cambiar por sí misma, porque no tiene más que enseñarnos. ¿Okay? Y cuando una situación no tiene más que enseñarnos, desaparece de nuestra vida, cambia por sí sola. Es la famosa añadidura de la que habla el Evangelio, pero que yo nunca comprendí, o al menos no sabía cómo funcionaba. Y me acuerdo que le decía a los sacerdotes, mire, cuando explican cómo funciona la añadidura, pues yo no puedo gestionar mis empresas con algo que no comprendo. ¿Explico? Ahora sí comprendo cómo funciona la añadidura, la ley de correspondencia en funcionamiento. ¿Okay? Por lo tanto, si yo gano paz, no necesito el evento. Y sin yo hacer nada, de nada, el universo me lo quita del medio. ¿Okay? Entonces, esto es contraintuitivo. Muchas veces en nuestras vidas tenemos situaciones que no nos agradan. Todos tenemos algunas, seguro, ¿vale? Y la cuestión es cómo resolvemos esas situaciones. Hasta ahora, todos estábamos centrados en resolverlas trabajando ahí fuera. ¿Me explico? Haciendo cosas ahí fuera. Y lo que este nuevo